Bienvenidos a la plática de diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central. Nosotros pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para la asignatura de Bacteriología Médica. Los expositores somos Morales Landeros, Zaira Daniela. Ortega Garrido, Diana Laura. Y su servidor Pascual Galván David. Como introducción, tenemos que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y médula espinal. Estos a su vez están protegidos por un hueso, el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Estas están cubiertas por tres membranas llamadas meninges, que son dura madre, aracnoide y pía madre. Las infecciones del sistema nervioso central se consideran las más graves con un impacto importante en la mortalidad y morbilidad del paciente, dado que se relacionan con un alto índice de secuelas neurológicas entre los sobrevivientes. Se tiene una incidencia estimada de 2.6 a 6 por 100.000 adultos por año en países en desarrollo. Sin embargo, es de distribución mundial y variable de cada país. Estas pueden ser de origen bacteriano, parasitario, micótico o viral, causando encefalitis, abscesos de diversas zonas, infecciones y meningitis, que esta es la inflamación de las meninges. Los microorganismos pueden invadir por contigüedad, por vía hematógena o a través de sistemas de derivación de líquido cefalorraquídeo. En el establecimiento de la infección influyen factores de riesgo como pueden ser la edad, el estado inmunológico, el estado nutricional, comorbilidades y problemas neurológicos. Estos factores de riesgo van a contribuir a la evolución de los pacientes. La meningoencefalitis tiene una tasa de mortalidad de 25% y de morbilidad del 60%. Dentro de los agentes etiológicos más frecuentemente aislados en las meningitis, lo encabeza Streptococcus pneumoniae con 47% de incidencia, Neisseria meningitidis con 25% y Listeria monocytogenes con el 8%. La clínica clásica consiste en fiebre, cefalea, rigidez de nuca y cambio del estado mental. Tomando en consideración que el líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular, esta va a ser la muestra clínica de prioridad para el diagnóstico del paciente con sospecha de meningitis. La muestra de líquido cefalorraquídeo debe ser procesada inmediatamente en todos los casos. Este fluido está compuesto por glucosa de 40 a 80 miligramos sobre decilitro, proteínas de 20 a 170 miligramos sobre decilitro, iones, vitaminas, RNAs, lactato, péptidos, aminoácidos y ácidos grasos. Las funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo van a ser mantener la presión constante intracraneal, abastecer de nutrientes el tejido nervioso, eliminar de desechos metabólicos y proteger mecánicamente al sistema nervioso central contra traumatismos. Este líquido presenta una apariencia de agua de roca, por lo que la presencia de turbidez nos va a indicar la infección de este fluido. Las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de la edad del paciente. En los niños existen dos modalidades. El primero es el patrón silencioso que se desarrolla progresivamente y el segundo es llamado agudo o fulminante y este en pocas horas se desarrolla y está asociado a Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. La presentación clínica en pacientes pediátricos se agrupa en 4 síndromes. El primer síndrome es el infeccioso. En este se puede observar un estado de malestar general, rechazo al alimento, fiebre y también puede existir hipotermia. El segundo síndrome es el de hipertensión craneal. En este se presentan vómitos, cefalea, irritabilidad y también alteraciones en el estado de alerta. El tercer síndrome es el síndrome de irritación meningea. En este se presenta rigidez cervical y el signo de Kerning, que es la respuesta rígida de la nuca al aproximar el tronco hacia la rodilla. Y el síndrome de Brudzinski, en el cual al realizar la flexión involuntaria de las rodillas, esta se presenta al ser flexionada la opuesta rodilla examinada por un médico. Los signos y síntomas, como ya mencioné, van a variar de acuerdo a la edad.
Sin embargo, en los niños menores de 3 meses, los únicos síntomas que se presentan van a ser anorexia, somnolencia y también hipotermia, mientras que en adolescentes se presenta cefalea, irritabilidad, crisis convulsivas, también fotofobia, fiebre, rigidez cervical y los signos de Kernin y Brudinsky. Ya en adultos se presenta fiebre, rigidez cervical, alteraciones del estado mental, vómitos, fotofobia, convulsiones y déficit neurológico focal. En los síntomas de meningitis, de meningitis tuberculosa, van a ser muy parecidos a los presentados anteriormente, que son la fiebre, náusea, vómito, cefalea, rigidez cervical, así como también los signos de Kernin y Brudinsky, parálisis de los nervios craneales y convulsiones. Hay que tomar en consideración que si las personas con meningitis no son tratadas rápidamente, pueden presentar un choque séptico, trombosis, edema cerebral, hidrocefalia, así como también complicaciones neurológicas como lo son alteraciones auditivas y visuales. Para el diagnóstico de la meningoencefalitis bacteriana, la muestra de elección es el líquido cefalorraquídeo. Este se va a obtener a través de una punción lumbar en el espacio subaracnoideo entre la tercera y cuarta vértebra. Sin embargo, hay contraindicaciones en ocasiones para este procedimiento, como es el síndrome de hipertensión intracraneal, lesiones neurológicas focales, convulsiones, compromiso de conciencia y el estado inmunológico del paciente. También, el líquido cefalorraquídeo debe de procesarse inmediatamente o dentro de las 2 primeras horas de la toma. En dado caso de que no se pueda procesar, no se recomienda refrigerarse, se debe mantener a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados por no más de 24 horas. Este se va a recolectar en 2 tubos estériles, aproximadamente con un volumen de 2 mililitros cada uno, con tapón de hule o de rosca. El primer tubo nos va a permitir identificar el estudio citoquímico y hacer pruebas inmunológicas. El estudio citoquímico permite orientar e incluso establecer el diagnóstico diferencial entre meningitis viral, tuberculosa o bacteriana. En el caso de una meningitis bacteriana, el resultado del estudio citoquímico nos dará como aspecto turbio purulento, mayor a 500 células por milímetro cúbico, predominantemente polimorfonucleares, una disminución de la concentración de glucosa por debajo de los 40 miligramos sobre decilitro y un aumento en la concentración de proteínas superiores a 100 miligramos sobre decilitro. Las pruebas inmunológicas nos permiten identificar agentes etiológicos que no son cultivables en medios sintéticos, como puede ser el estudio de BDRL para Treponema pallidum, que es el agente etiológico de la sífilis, o también el inmunoensayo enzimático para la identificación de Borrelia burgdorferi. Para el diagnóstico microbiológico, el líquido cefalorraquídeo se debe centrifugar y a partir del sedimento se hacen frotes y se tiñen. La tinción de Gram nos permite hacer una primera diferenciación con base en la afinidad tintorial de los microorganismos y su morfología microscópica. Esta tinción es muy importante, ya que nos orienta en la elección de los medios de cultivo a utilizar y nos permite hacer un diagnóstico presuntivo y de esta manera que el médico pueda instaurar el tratamiento antimicrobiano, ya que estamos hablando de una infección delicada, que es una infección del sistema nervioso central. Si en la tinción de Gram observamos bacilos Gram positivos, debemos hacer la tinción de Ziehl-Neelsen, siguiendo los criterios de Cowan y Steele, la cual nos permite identificar a microorganismos ácido-alcohol resistentes, como es el género Mycobacterium. La preparación en fresco con tinta china permite identificar a microorganismos con cápsula y a discernir entre infecciones de origen micótico y de origen bacteriano. El cultivo bacteriano es el único medio para un diagnóstico etiológico de certeza para la mayoría de los agentes etiológicos. Aunque existen otras pruebas, como la técnica de PCR, pero no todos los laboratorios clínicos cuentan con el equipo necesario para realizarlas. El cultivo generalmente demora de 24 a 72 horas,
lo cual depende del microorganismo, y la incubación se hace en condiciones de aerobiosis y microaerofilia. Para microorganismos aerobios no exigentes, se utiliza el medio gelosa-sangre. Además, este medio permite la diferenciación de los microorganismos con base en su patrón de hemólisis. El medio sal-y-manitol se utiliza para cocos gram positivos, los medios EMB y McConkey para enterobacterias y el medio Lowenstein-Jessen para el aislamiento del género Mycobacterium, donde la especie Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis meningea, la cual tiene baja incidencia del 5 al 15%, pero es la forma de tuberculosis extrapulmonar más grave. El medio gelosa chocolate con polienriquecimiento permite aislar a los géneros Haemophilus y Neisseria, y el medio gelosa Levinthal permite aislar el género Haemophilus. Se recomienda hacer un hemocultivo adicionalmente al cultivo del líquido cefalorraquídeo, ya que si este último es negativo y el hemocultivo da un resultado positivo, se confirma el diagnóstico de meningitis. Después de obtener los cultivos, se realiza nuevamente la tinción de Gram y con base al resultado de la tinción y de los cultivos, se eligen las pruebas bioquímicas, las cuales nos permiten identificar a los microorganismos a nivel de especie. Streptococcus agalactiae y Listeria monocytogenes corresponden a los principales agentes etiológicos de la meningoencefalitis bacteriana en niños menores de 1 mes, ya que estas bacterias son adquiridas por canal de parto. Para la identificación de Streptococcus agalactiae se usa la prueba de resistencia a bacitracina, la prueba de Camp y la de hidrólisis del lipurato. Para la identificación de Listeria monocytogenes se usa la prueba de movilidad a 25 grados centígrados y la prueba de Camp. Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis son los principales agentes etiológicos de la meningoencefalitis bacteriana en niños y adultos. Para la identificación de Streptococcus pneumoniae se usa la prueba de sensibilidad a optoquina y para Neisseria meningitidis la prueba de superoxol para diferenciarlo de la especie Neisseria gonorrhoeae. La prueba de aglutinación en látex se usa con mayor frecuencia para complementar el diagnóstico de meningitis bacteriana, ya que es una prueba rápida y se basa en la detección de antígenos bacterianos específicos, como son polisacáridos de superficie, los cuales persisten en líquidos biológicos incluso cuando las bacterias no son detectables. Las partículas de látex están sensibilizadas con anticuerpos específicos que provocan, al tener contacto con los antígenos bacterianos correspondientes, una reacción de aglutinación. Esta prueba solo complementa el diagnóstico, no lo reemplaza, ya que puede dar falsos positivos y negativos. Generalmente se identifican 5 patógenos: Escherichia colica 1, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis serogrupos A, B, C, Y o W135, Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus agalactiae. Esperemos hayan disfrutado esta presentación. Gracias por su atención.